pruebe, en primer lugar, la existencia del delito y la probabilidad de autoría. Cuando uno analiza muchas de las prisiones preventivas, el estándar que se aplica es: no tengo motivos para descreer a la víctima, o diversos tratados internacionales imponen la obligación de resguardar a la víctima bajo pena de responsabilidad del Estado. A mi juicio, repito lo anteriormente, primero hay que acudir al plano de averiguación y después al plano de justificación, al plano de establecimiento de los elementos que voy a analizar y después analizarlo. Muchas veces lo que advierto es que se invierte ese plano, primero se justifica y después se va a los elementos de valoración. Entonces, en el caso de la prisión preventiva, en primer lugar lo que habría que hacer es confirmar la hipótesis acusadora con la provisoridad que merece esa instancia, refutar si hay alguna hipótesis alternativa y comprobar, repito, con la provisoridad que merece esa instancia, el hecho, el autor, el peligro de fuga o entorpecimiento y algún otro peligro. Y el estándar de prueba que establece la Corte Interamericana, otro de los temas que veo es que muchísimos fallos citan a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero hay que analizar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos posee medidas para mejor proveer. Permite una admisión flexible de prueba y la valoración del testimonio para la Corte Interamericana es fundamental, aún sin corroboración. Hay muchos casos en donde se ha encontrado incluso restos de mujeres que han sido asesinadas y demás, y que no ha habido otra prueba que esos restos y un contexto, y han tenido por probado determinadas cuestiones. En nuestro medio, en general, lo que se trabaja es, digamos, con la libre valoración de prueba y otro estándar que ahora lo voy a referir. La ausencia de evidencia física no disminuye el testimonio, con esto podemos estar de acuerdo. El testimonio se fortalece por un patrón o contexto, podemos estar de acuerdo. Y el gran punto es la omisión de esclarecimiento favorece la versión de la víctima, invirtiendo la carga probatoria, fijando un estándar probatorio asimétrico. Esto se puede ver a partir de Loaiza Tamayo, que es del año 97, que hace la Corte hace lo que se llama brecha de género, y allí no se tuvo por comprobado el asalto sexual por insuficiencia de testimonio. En los otros fallos, que no se los voy a nombrar, pero los tienen a todos ahí, no da el tiempo para analizarlo, pero básicamente en Penal Castro, en Contreras contra Salvador, se habla de eliminar estereotipos, testimonios de víctimas y demás. A partir de esto me pregunto si podemos trasladar ese estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nuestra legislación y a nuestro trabajo. Y yo entiendo que no se puede trasladar linealmente, como muchas veces veo los fallos. ¿Por qué? Porque el estándar, dijimos, se define legislativamente y es una decisión política. Y si bien los tratados internacionales imponen la protección y la defensa de las mujeres digamos, toda esta actividad, y nadie puede estar en desacuerdo con ello, cuando la Corte Interamericana enjuicia, primero enjuicia a estados, no a personas, y esos estados no tienen las garantías individuales que tienen las personas. Segundo, que los hechos investigados, al estar mal investigados, o el Estado no investigarlos adecuadamente, la Corte claramente invierte la carga de la prueba. Aquí no se podría invertir la carga de la prueba hacia un imputado, en esos términos. Tercero, porque se trata de agentes del Estado o paramilitares, que en la mayoría de los casos que podemos analizar, tenían una posición de garante sobre las víctimas. Y esas víctimas se ha probado en muchos de esos casos que gozaban de buena salud y que fueron detenidos sin orden judicial y luego aparecen muertos o torturados o sometidos a determinados vejámenes. Es decir, el contexto y el modus operandi de esas redadas, de esas digamos, intervenciones estatales o de grupos paramilitares estatales, o con protección estatal o con posición de garante, no podría asimilarse a lo que es el imputado en el proceso penal común. Y además, repito, porque el estándar es una decisión política. Entonces, cuando veo que se justifican muchas veces a partir de fallos de la Corte Interamericana sin analizar muchos de los aspectos que uno ve o que podríamos analizar y discutir, me preocupa porque se invierte el plano de averiguación y de justificación. Couture ahí dice averiguar y comprobar como dos planos. Sentís Melendo habla de verificación y justificación, Atienza también habla en esos términos, y la verdad que muchas veces se parte de justificándose que dada el delito se comete en la intimidad,
y se reduce un estándar probatorio, o no se buscan las pruebas como debería investigarse, no se trata de averiguar a partir de lo que es el testimonio y digamos, la epistemología del testimonio y atar ese testimonio con hechos externos. Es decir, a mi juicio, partir de un estándar distinto que pretende justificar antes que primero investigar o establecer los hechos es erróneo. España tiene ahí, tienen una de las sentencias del Tribunal Constitucional, pero los dos tribunales tienen tres criterios: la ausencia de incredibilidad, la verosimilitud del testimonio y la persistencia en la incriminación como criterios de validación del testimonio. Pueden ser cuestionados o no, pero tienen un criterio de trabajo que incluso ahora se critica porque se aplica mecánicamente. Pero nosotros lo que veo es que primero justificamos una decisión a partir de una insuficiencia de pruebas, pero muchas veces esas pruebas no se buscan, o se valoran erróneamente, o no se valoran con todo el peso que tienen. Ahora sí creo que la perspectiva de género podría aplicarse a la investigación. Básicamente, entiendo que podría perfectamente decirse: partimos de la credibilidad de la víctima y toda investigación de este tema debe ser exhaustiva, eficaz, eficiente, oportuna, no debe ser sometida a inacción de las autoridades, no debe haber maltrato, reiteradas citaciones, todo esto que dice la Corte BRP contra Nicaragua últimamente, pero ya lo venía diciendo en algunos de esos fallos, igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero esta investigación efectiva, seria y eficaz, la Corte la reclama para todos los casos donde entiende que hay afectaciones de derechos humanos. Me parece incluso que podría hablarse de digamos, una credibilidad inicial al testimonio y para la selección y la investigación eficaz, y no habría ningún, digamos, inconveniente en que así sea. Ahora, me parece que poner primero el estándar de que se cometen en la intimidad y que por eso no va a haber prueba, y ya directamente después justificar sin pruebas, es un estándar que para mí no está admitido en la legislación nuestra. Y cuando vamos a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, voy rápido por el tiempo, disculpen, me tomé el trabajo, salvo Góngora, de analizar los pocos precedentes donde la Corte habla de perspectiva de género. En ese fallo que ven, CGE, la Corte en realidad no entra a hablar de perspectiva de género, sino que aplica un fallo sobre excesivo rigor formal, que es Fariña, que es de otro tema, y hace lugar al recurso. Ahora, el procurador habla, sí, del cumplimiento de las obligaciones internacionales, cita a Rosendo Cantú contra México, Velázquez Rodríguez contra Honduras, Ortega contra México, es decir, habla de que no se debe valorar rigurosamente el testimonio de la víctima. Todas estas consideraciones uno las puede compartir. Es más, la mayoría yo las comparto, pero también habla fundamentalmente de la mala investigación, del desahogo limitado de pruebas, de la falta de credibilidad de la víctima para investigar y demás. Es decir, hace hincapié en la investigación y falta de diligencia en la investigación de los hechos. Repito, la Corte no ingresa en el tema. El otro fallo, Reyes Barbosa, que también es de la Corte aplica el precedente Usategui Mateus. En ese fallo, cuando ustedes lo busquen, es un fallo sobre contrabando y habla de arbitrariedad de la prueba, pero nuevamente con una cita, que está el fallo allí, no ingresa al tema. Ahora el procurador habla nuevamente de aplicaron un rigor inusitado a la precisión de la fecha y circunstancia, una visión fragmentaria y aislada, omisión de valorar. Todo esto lo podríamos poner como valoración arbitraria de prueba, y perfectamente cabe en el esquema de valoración arbitraria de prueba. El otro fallo, CJM, de la Corte también, la Corte no ingresa al tema porque dice que no es una resolución definitiva. Y el procurador nuevamente insiste en el debido proceso, y acá hay una frase muy interesante para destacar. El procurador habla de que se debe asegurar las garantías constitucionales de la defensa del juicio y del debido proceso a las víctimas. Esta idea de bilateralidad del proceso que puede ser cuestionado o no, pero este es el dictamen del procurador. Nuevamente el procurador va hacia los fallos de la Corte Interamericana y habla nuevamente de la forma que se ha valorado el testimonio de esta víctima, que es un menor de edad aparte, que se dudó de su relato y demás. Es decir, podríamos aplicar perfectamente, en función de lo que vimos al principio, el estándar de lo que es el estándar probatorio, la posibilidad de probar los hechos a partir
de los elementos de juicios analizados. Es decir, acá estamos hablando de arbitrariedad. En RCE, la Corte Suprema hace lugar al recurso, pero en este caso, que hace lugar al recurso y habla de las recomendaciones del Comité de Expertos, de seguimiento de la Convención de Belén do Pará y demás, no hay que olvidar que la mujer víctima era la imputada del homicidio, con lo cual, al haber matado a su marido, se le estaba juzgando a ella y aplican el precedente Leiva, que ahí está en fallos de la Corte. Es decir, se aplica el indubio pro reo y la posición más favorable al acusado. Es decir, podemos decir que la Corte en este caso sí se mete en el tema de la perspectiva de género como la recomendación, pero no hay que olvidarse, a mi juicio, que está hablando de una mujer que es acusada, y que en este caso también podría aplicarse también el criterio de la legítima defensa, el indubio pro reo y demás, y no deja de ser, a mi juicio, un tema de arbitrariedad la valoración probatoria. Entonces, me pregunto si se podría decir que no pasó nada, o que no ha pasado nada, y no. La idea es que no invirtió la carga de prueba, a mi juicio, no flexibiliza la cantidad y calidad de prueba que se necesita para condenar, pero sí nos apunta, y para mí interpela la base sobre lo que juzgamos. Y nos dice, estamos valorando con estereotipos, estamos valorando arbitrariamente. Ustedes preguntarán si era necesario consignarlo en la ley y demás, y yo creo que es necesario porque, repito, la ley va formando conductas, va formando e interpelando también la actividad. Entonces, algunos de los prejuicios que se me ocurre, ustedes podrán en su práctica poner 100 más. Básicamente, lo que yo veo, esto es lo que he visto en fallos, es no creer o descreer por quien lo dice. Vuelvo a lo dicho anteriormente, trabajemos con epistemología del testimonio y no nos apuntemos todos los cañones al testigo. No ampararse en prejuicios hacia nadie, valorar y exponer a partir de procedimientos inferenciales. Bueno, no les quiero leer todo esto porque se me va el tiempo, pero la idea es valorar racionalmente el testimonio. Y un aspecto muy importante, que el femicidio es un tipo de homicidio especialmente agravado por la condición del sujeto pasivo y su condición en un contexto ambiental determinado, que muchas veces en la variante, cuando es las lesiones agravadas por el tipo calificado, muchas veces nos encontramos con que la víctima se retracta en juicio. Bueno, ¿qué valor le vamos a dar a la retractación, a la no colaboración, al silencio, a la idea de que la víctima ha sido aislada de su familia, ha sido dejada sin el proveedor que le lleva los alimentos, y cómo pueden valorarse incluso las declaraciones previas al juicio? Y acá entra en juego lo que dijimos hoy del estándar, la admisibilidad de prueba y cómo pueden ser valoradas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una serie de fallos que son Igro versus Italia, Delta versus Francia, Aigner versus Austria, Dorsum versus Países Bajos, Andrea Rosca versus Rumania, Arner versus Austria, habla sobre la posibilidad de valorar los dichos fuera del juicio cuando se dan en este contexto o de víctimas vulnerables. La misma Corte de Estados Unidos en Giles versus California le da, a partir de la práctica de la pérdida por fechoría, sin hablar de violencia de género ni de perspectiva de género, ingresa al tema y dice que se aprovecha de esas circunstancias e impide que el testigo vaya a juicio, no puede después pedir el derecho a confrontación y permite el ingreso de declaraciones previas. Estos fallos, por supuesto, y el material, les puedo pasar artículos y demás, están a disposición, pero no tengo tiempo de desarrollarlo. Entonces, para ir cerrando, la violencia de género referida ya directamente al femicidio, ¿cómo se prueban los elementos subjetivos internos o los estados mentales? Para muchos es una concepción antropológica que se define con el hecho de matar a alguien, ya estaría probado, y daríamos por probado, porque es una idea de sometimiento antropológicamente vista en la sociedad y estaría configurado desde allí. Desde los dos puntos de vista, como juicio de descripción o juicio cognitivo, que son los ejemplos que cito allí, a mi juicio hay que probarlo a partir de indicios. El juicio de descripción, Urruca, uno de los que más trabaja, a mi juicio, con este tema, y hace el ejemplo de Adriano y la espada de Adriano, él dice que a partir de la conducta tengo por comprobado el tipo.
A mí me gusta más trabajar con el juicio cognitivo, sobre inferencias probatorias, de indicios de calidad y cantidad, fiabilidad, coherencia, refutación de tesis adversas, lo que vimos al inicio, probando la violencia de género. Y ese razonamiento, digamos, sobre la intención del actor, es cuando realiza la acción más adecuada para someter, persiste en esa acción, ejecuta el acto con convencimiento, lo hace para lograr su cometido de dominio o desprecio, tenía la intención de hacerlo, ejecutó actos previstos y demás. Estos ejemplos de indicio se me ocurren, pero ustedes pueden buscar cientos a partir de los casos de violencia de género. Entonces, como síntesis, el contexto de violencia de género es un elemento normativo del tipo objetivo y debe ser acreditado, a mi juicio, más allá de la vaguedad de la fórmula legal. La perspectiva de género es un criterio orientativo de valoración de pruebas y de trato hacia las supuestas víctimas, básicamente sin estereotipos y ni discriminación. Repercute en la investigación fuertemente. Para mí es el lugar central donde repercute en la admisión de pruebas, flexibilizando incluso la posibilidad de confronto, esto que le dije del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nos obliga a distinguir testigo de testimonio. Nos advierte que desconocer el contexto en que se dan los hechos impide comprender el tipo y también acreditarlo. Esto tiene que ver con algunos fallos que les voy a pasar, donde la persona, luego de denunciar varias veces a su marido, luego de estar golpeada o incluso quemada, va al juicio y se retracta, y el tribunal dice, se retractó, con lo cual ya no hay posibilidad de probar el hecho. Para mí, el gran tema es la prueba del contexto en donde se dan estas cuestiones. Y eventualmente, si no existen pruebas, por supuesto, no puede probarse ni suplirse esa falencia a través de tratados internacionales y demás. Y esto nos obliga a una investigación eficaz, a aplicar estándares de prueba, la carga probatoria y la presunción de inocencia. Finalmente, los estereotipos entiendo que menoscaban el derecho a un proceso judicial imparcial. Para mí, los jueces o la judicatura, cuando aplica estereotipos y hace distinciones, quiebra el principio de igualdad, y el juez deja de ser imparcial, porque el estereotipo le cega la posibilidad de, digamos, de hacer una distribución equitativa, incluso de los tiempos del proceso, de la valoración de pruebas del proceso. Entiendo que aplicar estándares inflexibles sobre naciones preconcebidas constituyen estereotipos y los prejuicios, contemplando siempre la violencia doméstica y violencia de género. Este último párrafo es de González contra Carreño, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde se insiste con ver esta cuestión en caso por caso. Entiendo que no se flexibiliza el estándar de prueba, ni otorga ventajas probatorias, sino que nos interpela las bases mismas de la valoración de pruebas. Se debe advertir, entonces hay que remover los estereotipos, las asimetrías y los prejuicios que condicionan tanto la investigación, provocando incluso, cuando se va al juicio, una valoración arbitraria de pruebas. Acá, en los fallos finales que cito, el caso de la minifalda es un caso de que la víctima fue interpelada por su vestimenta, es del Tribunal Superior Español, fue interpelada por su vestimenta, que había provocado a aquel empresario a hacer esos abusos. El caso de Anne Hopkins es de Estados Unidos, y también, sin aplicar el tema de perspectiva de género, habla de discriminación la Corte de Estados Unidos, cuando a una mujer, por no maquillarse o presentarse como mujer, se le impedía el acceso laboral. Es decir, uno penal, uno laboral, y Carvalho Pinto de Sousa es uno de los últimos fallos que encontré del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es de una mala praxis médica, una demanda de daños y perjuicios, en donde se había retaseado la indemnización, la mujer había quedado con problemas para tener relaciones sexuales y incontinencia y demás, y se le dijo que porque tenía 50 años de edad, su interés por el apetito sexual o por lo que fuera no era el mismo que el de una joven, y que su vida estaba dedicada a cuidar a su marido y a hacer tareas hogareñas, y por eso la indemnización era menor. También el Tribunal Europeo acá habla de discriminación, de estereotipos y de lo que es la simetría, digamos, en el análisis, si fuera más joven, más vieja, varón, mujer. Esto es todo. Fui rapidísimo, disculpen si se quedaron por allí, pero les agradezco desde ya la atención.
Bueno, muchas gracias, Rubén. Muchas gracias por la exposición, con mucha información y súper clara. La idea es, como habíamos dicho al inicio, poder hacer un debate en relación a los temas que fueron expuestos, y ya sea que tengan preguntas que quisieran realizar, o si quieren establecer también sus puntos de vista sobre la temática, pueden ir habilitando sus propios micrófonos, si lo desean. Ahí, por ejemplo, está levantando la mano quien se puso el nombre de la contraseña. Juan Ramón. Soy Juan Rubén. Una pregunta puntual respecto de plantear en forma impecable. Yo pienso que la investigación de los hechos que constituyen la violencia de género trae por sí un condimento especial, que es lo que condiciona la resolución, diríamos, en esos primeros momentos de la investigación, y que de alguna manera condicionan sus resultados. ¿Cuál es la vigilancia temerosa de la víctima respecto de la continuación del ataque del agresor? O sea, es lo que yo lo veo día a día. Me parece que el tribunal o la gente que interviene en la cuestión, lo que tiene temor es que al realizarse la denuncia continúe el daño a la víctima sin haber hecho nada para resguardarla. Me parece que eso es lo que provoca todas las cuestiones secundarias, como que van, diríamos, estructurando una respuesta inmediata. Entonces, perdón, y acá mi aporte. Yo creería que deberíamos separar lo que es la investigación del hecho y las medidas de protección. La investigación del hecho, diríamos, a cargo de un juez y de un fiscal, diferente a aquel que tome las medidas de protección. Lo que quiero decir es que tenemos que separar, me parece a mí, las materias, como si fuera un habeas corpus, pero de protección a la víctima, con un juez independiente y con un fiscal independiente a aquel que está llevando adelante la investigación. Es mi observación a partir de la realidad. No sé qué opinás. Bueno, si me preguntás a mí, yo creo que el que hace la investigación tiene que hacer todo, pero no trabajar solo. Lo que sufrimos por ahí es de superposición de funcionarios y por ahí soledad de funciones. O sea, yo creo que se han creado muchísimos estamentos de protección a las víctimas que se superponen en teoría, pero cuando vas a la práctica hay muy pocos que se dedican en realidad a hacer su trabajo o que tienen los medios para hacerlo. Para mí el fiscal no debería trabajar solo, debería ser un equipo de protección, suponete, o de investigación de este tipo de hechos, que en la provincia de Entre Ríos hay un solo, por ejemplo, para darte una idea, hay una sola unidad fiscal que se dedica a esto. Después todas las otras fiscalías no son especializadas en esto, hay una en Paraná, y la verdad lo que uno ve es que muchas veces se superponen con otras áreas del Estado, incluso las oficinas municipales, provinciales y nacionales, y hay una serie de funcionarios trabajando supuestamente para un lugar común, que cuando lo ves en la práctica, muchas veces las víctimas llegan solas al juicio y sin protección de nada. Esto me hace acordar, hace un tiempo lo traje porque fue profesor mío y lo admiro mucho, a Guibur, al filósofo, al profesor de la UBA, y dando la charla dice, ¿qué es el interés superior del niño? Y cuando empieza a dar los ejemplos, la verdad que para establecer qué era el interés superior del niño, era escucharlo al niño, escucharlo a la mamá, hacer lo que... O sea,
Y cuando uno ve lo de todos los organismos que se superponen para proteger supuestamente a las víctimas vulnerables, vemos que hay muchas etiquetas, muchos sellos, pero que en la práctica la protección en general llega tarde. Incluso la ley habla de la rehabilitación de los violentos y la forma de tratamiento y demás, y yo no conozco prácticamente en el país ningún lugar que se trabaje sobre eso. O sea, para mí, Juan, con todo respeto, el problema no es quién, sino que se haga. Y que para mí la primera medida que sea la prisión preventiva puede ser algo rápido en el momento, pero después tenemos que buscar otras opciones. Otras opciones que tengan una efectividad sobre la protección, en realidad, de esta persona, que no solamente requiere que se juzgue al sujeto, sino que necesita asistencia psicológica, necesita muchas veces un lugar donde vivir, porque si no pasa lo que uno ve en el tribunal, que muchas veces las mujeres, por su condición vulnerable, porque se le metió preso al proveedor o al padre de los hijos se ponen en contra, va al juicio y al ingreso le dice suerte querido. Es decir, lamentablemente, el Estado por ahí no tiene la capacidad para absorber y acompañar a las personas como debería, para que la mujer sea libre de declarar. Esa es mi opinión. Perdón, continúo, Analía. Inclusive, hay veces, todo en los delitos de abusos sexuales, donde el autor del hecho es un componente de la pareja, y de pronto la pareja hace la denuncia, pero luego, como es el único sostén económico de la familia, pretende retirar esa denuncia. O sea, vemos con tristeza cómo se condicionan los objetivos de la investigación y del proceso a través de una exigencia de la realidad que uno no puede desconocer. Y como bien decís, no hay un órgano del Estado que se encargue sustancialmente de proveer a la víctima de estos tipos de delitos de un momento de protección que no le implique un nuevo sometimiento. Entonces, yo creo que lo que hace es de alguna manera pretender asegurar los resultados con ínfimos elementos probatorios llevados al estándar común de los procesos, que eso me parece mal. Sí, o sea, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, totalmente. No sé si alguien quiere decir algo. Sí, ahí justamente Claudio Cuccinelli pidió para poder hacer una pregunta. Claudio. Gracias, Analía. La pregunta es no central del tema, pero creo que es central en el trabajo cotidiano, que tiene que ver la relación entre la objetividad del actor penal y el estándar probatorio. ¿Por qué lo traigo a cuento? Porque hay una gran mayoría de abreviados, nosotros en Santa Fe, con un sistema eminentemente o acusatorio, con una investigación fiscal pura, con un juez que no tiene ningún tipo de compromiso ni siquiera con la prueba durante el juicio, nos lleva a gran cantidad de abreviados. O sea, podremos decir que la mayoría se abrevia cuando hay abusos sexuales. ¿Por qué? Por el gran temor del bajo estándar probatorio que hay en el juicio. Entonces, yo me planteo hasta qué punto la objetividad es tal y que incide, en definitiva, en una futura condena, cuando la Fiscalía, la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales y de Género, tienen un gabinete interdisciplinario que va a definir de algún modo toda la estrategia del fiscal y que la defensa habitualmente no tiene los mismos recursos. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo ves esa relación entre la objetividad y el estándar probatorio, que si bien son cosas absolutamente diferentes, condicionan el futuro muchas veces para los imputados? Y lo que vos decís, Claudio, no tiene una respuesta, si querés te digo una respuesta teórica, pero en la práctica no, lo que vos decís es irrefutable. O sea, en general, los fiscales en todos los temas que tengan la posibilidad de hacer
un acuerdo lo van a hacer con la espada de una pena mayor en juicio, y la verdad que en estos casos donde la prueba es, no digo escasa, sino que se busca escasamente. Porque si uno analiza, repito, la epistemología del testimonio, el testigo, el testimonio, el trauma y demás, por ahí se puede trabajar distinto, pero no tengo una respuesta honestamente que darte. Yo creo que es parte del juego de lo que permite esta justicia negociada, en donde si el fiscal tiene la posibilidad de ganar el juicio, va a establecer las reglas, y no creo que sea específicamente para este tipo de casos, creo que pasa en todos los casos. ¿Por qué pasa en todos los casos? También tiene que ver, por lo menos con lo que yo veo al analizar los fallos. Argentina tiene más o menos lo que he analizado de todas las provincias, entre el 0,5 y el 2% de casos que llegan a una sentencia de todo el universo de casos. Entonces, por ahí puede ser que el estándar, digamos, se establece para esos casos, pero pasaron el 98% de los casos sin condena, con un archivo, y el 50% de los casos en casi todo el país son NN, en casi todo el país. Entonces, a mí me parece que es parte del juego del sistema. Si vos me decís está mal el sistema y demás, bueno, ya ese es otro tema, pero que no tiene que ver con esta cuestión de género, sino que para mí aplica a todos los casos. En donde el fiscal tiene un caso ganable, y vos me decís el principio de objetividad, y el fiscal te va a decir, la objetividad la tengo en la medida que te doy a conocer toda la información. Para mí ahí hay otro tema que voy a introducir, que yo entiendo que la igualdad de armas está dada por el equilibrio dialéctico en el acceso a la información, y que eso debe darse previo al juicio con la oportunidad de preparar una defensa efectiva y eficaz. Yo lo escribí bastante, esto pueden compartirlo o no, pero para mí la igualdad de armas no existe, porque tampoco existe la igualdad previa a cometer el hecho. Entonces, el Estado tiene un aparato represivo organizado que le exige la Constitución poner a disposición de toda la información que recabe para la defensa. Y a partir de ahí la defensa tiene la posibilidad de hacer su propia investigación o tomar lo que el Estado le ofrece. Y ahí están todos los problemas que se generan si se comparte la información, el caso Bray de Estados Unidos y demás, que daría a otro tema. Pero para mí la objetividad va por ahí, va por decir, bueno, tengo una hipótesis de trabajo, comparto toda la información y yo voy por este camino, y no te enjuicio porque te tengo bronca, o sea, ahora vos me decís el sistema es injusto, bueno, es lo que hay. O sea, lamentablemente o no, es el sistema de represión estatal, y para mí está organizado de la mejor manera posible hoy que hay posibilidad de compartir información. Ni hablar los sistemas anteriores, yo trabajé en juzgado de instrucción, el tipo venía a declarar una vez que ya tenían 7 cuerpos y que ya estaba toda la prueba producida. Entonces, hemos avanzado. Si vos me decís, pero deberíamos tener igualdad, yo particularmente creo que lo que debería haber, y en los casos de abuso sexual, y ahí te doy una respuesta, que debería existir la posibilidad de que haya un experto para todas las defensas, un experto en testimonio. Yo estoy trabajando, ya les dije, en el 4º y 5º tomo de lo que escribí, bien o mal, y para mí la posibilidad de contar con un experto, dado el nivel de desarrollo y de influencia que tiene la ciencia en el derecho, yo creo que la posibilidad de contar con un experto forma parte, a mi juicio, del derecho a la defensa en juicio, hoy por hoy. Por eso me parece que hay un fallo que es SCAT contra Estados Unidos, que aborda el tema sobre un experto en huellas y otro en lo que es capilar. Después, si quieren, se los puedo pasar. Pero para mí, dado el desarrollo de la ciencia hoy, así como el sujeto tiene que contar con un abogado, debería contar la defensa con un experto en el tema que se trate, si es que hay un experto del otro lado que hable sobre el tema. Gracias. Bien.
Ahí también pidió la palabra Sebastián Videla. No se lo ve. Ahí está. Sí, entré, estoy logueado con el celular de mi nene, pero llegué. No, Rubén, volviendo a lo que vos decías recién del testimonio experto, yo creo que lo que nos pasa un poquito es que en general los actores del derecho estamos acostumbrados a una víctima muy lineal. Nosotros tenemos una víctima de robo, que la dice, mire, estaba ahí, vino un hombre, me robó el auto, se lo llevó. El testigo se acuerda más o se acuerda menos, pero el relato es más o menos eso, y su posición frente al hecho es siempre la misma. Y la víctima de violencia de género, la verdad es que nos mete en un universo distinto, y en general lo que nos pasa es nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos fiscalías especializadas que hacen instrucción, pero en juicio van a un fiscal distinto. Y no hacemos el enlace de decirle, mire, yo le voy a presentar a mi colega, usted que vino siempre, y él nos sentamos todos juntos y seguimos. Entonces nos pasa que a veces los testimonios se dan vuelta, y a veces también nos falta un testigo experto. Nosotros, yo el año pasado en un juicio por jurado llevamos, en un caso de violencia de género, una perito del Instituto Nacional de la Mujer, como testigo experta en violencia de género. Y específicamente me cuidé de que fuera una perito de que no conociera el caso, que no conociera las partes, que no me conociera a mí, ni tuviera conocimiento del caso ni siquiera por los medios. Entonces que nos viniera a dar una visión objetiva de lo que era el testimonio, para poder entender cuándo a veces la víctima puede desdecirse. Y en ese sentido el acompañamiento de los peritos en las primeras evaluaciones y la videofilmación de la entrevista, no para confrontar al testigo, sino para poder entenderlo, es decir, si en el testimonio, al momento del debate, por X circunstancia, porque los hijos se distanciaron, lo que fuera, en su testimonio se ve parcializado, uno puede tomar una opinión profesional y decir, ¿por qué esa prueba la puedo valorar, pero la tengo que trabajar a sostener? Nosotros no estamos acostumbrados a trabajar el testimonio tanto así, y a veces tomamos decisiones absurdas. Una vuelta teníamos un juicio con Edgardo Salatina, de una sociedad que conocemos todos, que era por violencia también de género, eran lesiones leves. Entonces viene la víctima a la entrevista previa, al día del debate, y le digo, bueno, señora, mire, el debate va a ser ahora a las 11. Ningún problema, doctor, yo me voy hasta mi casa, se vuelvo rápido, que mi marido está con los chicos, dice, y ahí hacemos el juicio. Le digo, discúlpeme, ¿y usted se volvió a casar? No, mi marido. Y discúlpeme, le digo, su marido es Josecito, el imputado. Sí, claro, discúlpeme, yo no quiero ser indiscreto, ni me quiero meter en su vida privada, pero usted me podría decir con quién durmió ayer. Sí, doctor, con mi marido, ¿con quién voy a dormir? Pero es el mismo marido que usted le pegó en aquella oportunidad. Sí, bueno, pero de aquello fue una sola vez, pasó, nunca más quedó. Solo hace 9 meses que estamos viviendo juntos. Entonces ahí, más allá de lo ridículo de tener que someter a juicio, de tener que someterlo ahí, el tema es cuán desajustada es la respuesta del Estado, que no siguió el caso para ver cuál era el carril que le tenía que dar. Entonces, muchas veces tenemos los recursos, pero no estructuramos para decir, si este es el caso que va a llevar a juicio, y yo como fiscal especializado ceso en algún momento esa víctima que vino a veces 10 veces, digo, mire, vamos a ir hasta acá, hasta el despacho que está al lado, le voy a presentar a mi colega para que no haya esa sensación de orfandad, de decir, ahora me quedé sola, yo confiaba en Josecito que me conoce del primer momento. Entonces, si no es una víctima que si yo no la acompaño, pareciera una víctima hostil, y en realidad es el sistema que le es hostil a la víctima. Perfecto, tal cual. Es como utilizar una motosierra para podar. Tenemos la misma herramienta para todo. Y muchas veces el acompañamiento, lo que hablamos hoy, el apoyo y demás, nos diría, este caso sí, este caso no, y encima yo creo que Góngora limita mucho también. En este caso yo creo que igual lo que nos pasó, que era un caso de juicio por jurado, el de violencia de género, la opinión de la experta le dio un contexto, porque la gente, por lo menos en temas con jurados, no tiene una opinión formada ni el acceso para poder decir qué puede pasar con ese testimonio o por qué puede tener algún ribete más o menos. En ese caso no había cambio en el discurso de la víctima, pero sí había que tener algunas pautas para entenderlo. Entonces, tenemos un testimonio que nos exige trabajarlo distinto, lamentablemente, nos guste o no. Lo ideal sería el que hace la instrucción que vaya al juicio, pero si no es así, tenemos que trabajar más y distinto. Nada más, gracias, Ron. No, por favor. Bueno, ahí solicitó la palabra el doctor Luis Sebasco. Ahí lo vemos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bueno, Rubén. Quería hacer un comentario sobre este tema del testimonio. Uno de los problemas que se plantea en este tipo de casos es que el testimonio se sigue recibiendo como cualquier otro testimonio, y a la víctima hay que escucharla de entrada por quien está en condiciones de tomar decisiones. La impresión que uno se lleva
de la víctima y de la situación es determinante. La Fiscalía General en su momento ya había dispuesto que los fiscales no podían tomar ninguna decisión relevante, y llamo a esto archivar o citar al imputado indagatorio, llamar a juicio, sin tener una entrevista personal con la víctima. Porque esto es determinante para saber de qué se trata, porque lo que le pasó a Sebastián en ese caso también tiene que ver con lo mismo. Es decir, nosotros no podemos iniciar el caso como si fuera un caso cualquiera de robo, de hurto o de defraudación, tomando una declaración escrita sobre la cual se toman decisiones después, y después las decisiones son distintas, porque cuando adquiere corporeidad la víctima o el testigo o quien sea, cambian las valoraciones. No es un problema solamente de análisis en el debate. Creo que en estos casos, como en cualquier otro, la valoración de la prueba desde el comienzo, el análisis del contexto, yo siempre dije, ¿por qué vamos a valorar distinto en un caso de violencia de género que en cualquier otro caso? No admite el sistema distintos estándares probatorios. El análisis de las declaraciones de la víctima, el análisis de las declaraciones de los testigos, el análisis del contexto en un sistema adversarial tiene que ser siempre el mismo, pero me parece que en estos casos la toma de decisiones estratégicas o la toma de decisiones iniciales tiene que ser hecha por personas que estén en condiciones de valorar y evaluar. Lo que sí tiene que marcar la diferencia, me parece a mí, en los casos de violencia de género, son los equipos de apoyo interdisciplinarios, es decir, la asistencia a la víctima, para que la víctima se sienta contenida en el proceso, para que pueda entender el alcance del proceso y para que además los equipos interdisciplinarios puedan asesorar desde otra perspectiva al Ministerio Público sobre si llevar o no llevar adelante la acción, cómo y en qué condiciones. Pero creo que lo relevante es el proceso vivo, no el proceso escrito o el proceso burocrático, porque donde se plantean después los conflictos de interpretación de la prueba, de análisis de la prueba y demás, es cuando llegamos a un juicio y sin este previo trabajo de análisis de la situación. Creo que sí es esencial contar con gente experta para analizar el testimonio, pero creo que también que hoy por hoy la denuncia debe ser filmada, debe ser escuchada inmediatamente la víctima por quien tiene que tomar decisiones al respecto, y ese análisis debe hacerse desde el primer momento y no solamente en el momento del debate. Y desde la perspectiva de la defensa también. Acá hay algo que nosotros cuando hablamos de la igualdad de armas muchas veces nos olvidamos, y es que quien tiene que tener el mayor nivel de información siempre es la defensa. ¿Por qué? Porque lo tiene el imputado, que sabe lo que pasó. La persona imputada sabe lo que pasó, y si le miente al abogado, bueno, va a estar en problemas. Pero la verdad es que el imputado sabe si lo hizo o no lo hizo, si la prueba que le muestran a dónde puede llevar. El buen trabajo del defensor es trabajar con el imputado y saber cuál es el alcance de lo que le puede pasar, y a partir de eso tomar decisiones estratégicas. Entonces, esto también es particularmente relevante. Cuando hablamos de igualdad de armas, quien mejor información tiene o debería tener es el imputado. Por ahí se ven en problemas los defensores oficiales, que los imputados no confían en ellos o porque ya vienen jugados de otro lado, pero la verdad es esa. Entonces, lo que sí creo... Ahí parte del prejuicio del fiscal que cree que el imputado es el culpable. No, está bien. Bueno, el fiscal tiene una hipótesis que trabajar. Esto es verdad y que demostrar. Pero quien tiene mejor información es la defensa y la debe trabajar desde ese lado. Lo que pasa es que los defensores están todavía acostumbrados a trabajar sobre la base de la prueba que le muestran y no esbozar su propia teoría del caso. Este es un tema distinto, ¿no? Pero de todas maneras, creo que lo que se venía planteando sobre el análisis del testimonio y tener expertos para analizar el testimonio, creo que es algo que se debe hacer desde el primer momento. Totalmente. No, totalmente, Luis. Yo comparto todo lo que has dicho y te salió el sesgo de fiscal. Bien.
Ahí también solicitó la palabra Gustavo Herdel, y ahí estoy viendo también que luego ya han levantado la mano otros, así que tras la intervención de Gustavo Herdel vamos a ir dando intervención al resto. Tenés que prender la luz para ver. Ahí ya está. Perdón. Bueno, son dos preguntas que quería hacer. Vos planteaste claramente que una cuestión es la investigación y otra cuestión es la valoración. Que nosotros a veces por la mala investigación lo que realizamos es una valoración de la prueba bajando el estándar probatorio, de manera tal que suplamos la mala investigación con un estándar probatorio bajo para que llegara a la condena o para llegar al procesamiento, etcétera, etcétera. Y en ese parámetro, dos cuestiones. Bueno, una, por supuesto, estoy de acuerdo con Sebasco que el Ministerio Público tiene la obligación de realizar una investigación amparando a la víctima. Y vos también lo dijiste de alguna manera, que la víctima tiene que estar en el centro de la investigación. Ahora, esta es la primera pregunta. ¿Qué te parece a vos entonces las legislaciones que hacen sobre protección de la víctima cuando la protección de la víctima se va hacia la jurisdicción? Es decir, la protección de la víctima es ser oída por la jurisdicción y no hacen tanto refuerzo en ser oída por el Ministerio Público Fiscal, que es en realidad el abogado natural de la víctima. Pueden haber conflictos entre víctima y Ministerio Público Fiscal y esto tiene que ser resuelto. Pero digamos, la masa de NN hace por una baja eficacia de las investigaciones. Y donde tiene que ser protegida la víctima primero, me parece a mí, es en la investigación y en su relación con el Ministerio Público Fiscal, que es su abogado. Y la legislación que nosotros tenemos enfoca más hacia llevar a la víctima a expresarse adelante de la jurisdicción, cuando lo que puede expresar la víctima sin tener asesoramiento es su dolor, su impotencia, su, qué sé yo, su descargo, pero no traducir esto en una investigación que aporte datos para un buen juicio. Entonces, esa primera pregunta, ¿qué te parece a vos la legislación que enfoca hacia la jurisdicción y no tanto la relación de la víctima con el Ministerio Público? Mirá, yo creo, porque esto lo estudié cuando estudié los casos de la Corte Penal Internacional en los juzgamientos de los crímenes de Ruanda y demás, y yo creo que parte de la base que hay legislación que se basa incluso en estándares sobre lo que dije hoy, la Corte Interamericana y demás, que tienen tribunales con facultades oficiosas. Es decir, el derecho penal internacional o el derecho internacional en lo que son las cortes, fíjense los fallos de la Corte Penal Internacional, en donde no solamente ofrece, la Corte hace pruebas de oficio y demás, sino que toda aquella medida que le interese y que no cumpla el estándar la puede volver a hacer la Corte, incluso la Corte Interamericana. Entonces a mí me parece que muchas veces las legislaciones recetan fallos de las cortes europeas, interamericanas, incluso la penal internacional, que son cortes que se guían por otro, no tienen un sistema acusatorio. Si ustedes analizan, tienen un sistema mixto, del mixto más rancio en términos de lo que hoy llamaríamos igualdad de armas, si quieren llamarlo de alguna manera. Entonces, a mí me parece que algunas legislaciones acompañan ese proceso porque nacionalizan criterios internacionales. En gran medida hay facultades oficiosas en nuestra ley también, dice los jueces deberán tal cosa, y nosotros tenemos prohibido tener, por lo menos en nuestra provincia, la mayoría, tenemos prohibido tener actividades oficiosas. Yo creo que también allí hay una desbarajuste o una incardinación de principios internacionales de protección, que bárbaro que sean, pero deberían ajustarse hacia el Ministerio Público. Estoy totalmente de acuerdo, porque aparte, repito, quien escucha y quien pide es el fiscal, y quien resuelve en todo caso es el juez. Y creo que los estándares ahí le erran, o sea, los estándares de pedir y resolver. Y creo que el error es eso. Yo estuve analizando prácticamente todos los casos que encontré del Tribunal Europeo, no para esto, sino para una charla que después se las paso, sobre lo que es el proceso equitativo y la víctima. Si quieren, después les paso un artículo que escribí en Italia sobre eso.
Y la verdad es que muchos de los estándares están muy buenos tomarlos, pero cuando lo transmitimos a la ley, no se reparan en que estamos hablando de otro tipo de tribunal y de otro tipo de facultades. Y las leyes muchas veces recetan ese, y para mí es un error legislativo subsanable, digamos, en la práctica, pero que a veces nos encontramos con esa. Ustedes ven, creo que es el 7 de la ley, que dice el juez deberá tal cosa, tal otra, y en realidad el juez espera que pidan y resuelve, por lo menos la mayoría de las regulaciones. No sé si te respondí. Sí, claro. Segunda parte de la pregunta, ¿puedo? ¿Llegamos? Sí. La otra cuestión es, en la valoración probatoria, vos decís en la valoración probatoria no se pueden cambiar los estándares probatorios, ¿sí? Es decir, hay solamente por dudas razonables, no se puede condenar por una duda razonable, y entonces no se puede cambiar eso para los casos de violencia de género. Ahora bien, ¿se puede cambiar la valoración individual de los indicios? Es decir, un indicio se construye por un dato probado, una circunstancia probada, se le aplica a eso una máxima de la experiencia que la trae la cultura general, y de ahí obtenemos el indicio, es decir, aquello que nos lleva a tener una acusación. Ahora, si las máximas de experiencia que nosotros tenemos están sí imbuidas de un paternalismo patriarcal o una formación patriarcal, esas máximas de experiencia pueden derivar sí en una construcción de indicios que nos lleve a absolver erróneamente. Para el caso, si un testigo se desdice en plenario, nosotros a ese testigo lo descartamos. Si una víctima se desdice en plenario, una víctima por violencia de género, nosotros tenemos que descartarla, o a lo mejor hay que trabajar más ese testimonio para ver si no está la víctima entrampada en una situación de violencia o de sometimiento interno, para haberse retractado en esa oportunidad, desmintiendo una primera denuncia que era cierta. Es decir, si bien los estándares probatorios no tienen que cambiar, a lo mejor sí pueden cambiar la forma de encarar la valoración con perspectiva de violencia de género en ese sentido. Totalmente, o sea, dos cosas. Para mí, tal vez no me expresé con contundencia, pero no, a mí se me cortó. Así que... No digo, bastaba con decir, por ejemplo, analizan arbitrariamente la prueba, o el análisis es arbitrario, y aplican estereotipos de género, en la mayoría de los casos que he visto. Y lo que vos decís, yo parto de la base del indicio, me gusta reformularlo de Serra Domínguez o lo de Davis Echandía, es un juicio abductivo, seguido de un juicio deductivo y una inferencia inductiva. O sea, una hipótesis que planteamos por las máximas de experiencia, la abducción, la deducción y la inducción. En ese sentido, lo que vos decís es perfecto, es el ejemplo que la verdad es así. O sea, la persona que viene y se desdice porque se queda sin el proveedor, no podemos decirle, entonces el hecho no existió. Es Griffin contra California, les repito, el fallo que es la idea de la posibilidad del uso de declaraciones previas. El sujeto está discutiendo con su novia, la mata o se dispara el arma, y después va a juicio, el fiscal dice, no pueden, va a juicio, el fiscal lleva el policía que tenía las declaraciones previas donde la mujer lo había denunciado por lo que sería acá violencia de género, y el fiscal dice, la defensa dice, no tengo el derecho de confrontar al testigo. Sería el caso, se retracta. No, la Corte le dice, usted perdió el derecho a confrontar al testigo por su propia conducta, por fechoría, la confiscación por fechoría. O sea, ellos desarrollan esa teoría porque lo ponen al derecho de confrontación, y nosotros trabajamos con el derecho de la víctima. Lo traigo a colación porque ellos hablan de discriminación, los casos de violencia de género para ellos nacen en el 70 y pico, y toman la matriz de lo que es la discriminación racial. Y mirando los casos de discriminación racial, no tengo tiempo, pero podríamos charlarlo de Estados Unidos, se ve la matriz de la desigualdad, los estereotipos y demás, porque básicamente parten de ahí las luchas de los primeros casos que tiene la Corte de Estados Unidos, que creo que es del 71, de la patria potestad sería de un chico. Entonces,
A mí me parece que lo que vos decís es así, lo que nos dice es, para mí, lo que nos está diciendo la ley es, tengan amplitud, pero cámbiense el chip, muchachos. Ustedes están valorando como machistas, como un patriarcado, como, no sé, lo que quieran, pero lo que nos están diciendo es, esta forma de valorar la prueba es arcaica, esta forma de conceptualizar que la mujer tiene que ser para disfrute del hombre, o para desahogo del hombre, no va. O sea, si vos querés llamarle arbitrariedad, llamarle arbitrariedad. Ahora, poner el carro adelante de los caballos y decir, bueno, como no va a haber prueba bajo el estándar, para mí es peligroso para todo tipo de delito. Bueno, ahí también había solicitado la palabra hace un ratito Juanqui. Sí, correcto, pero estaba Analía primero. Sí, pero Patricia Perdón. justamente coincidió con lo que había aportado Gustavo. Entonces por eso Juanqui, directamente pasamos a vos. Bueno, perfecto. No, simplemente me voy a referir no a lo que expuso Rubén, por demás muy claro, sino a lo que manifestó Luis Evasco, y es simplemente para hacer un recordatorio. Él se refirió a que el imputado es quien sabe y que en consecuencia el defensor puede tener elementos y armar su teoría del caso. Simplemente yo quería recordar, me trajo a la memoria, que en el encuentro nacional llevado a cabo en San Luis, ya hace unos cuantos años, Andrés Harfuch expuso como disertante en el encuentro nuestro, explicando la teoría del caso de la defensa pública. Él se refería a la defensa pública, que por supuesto le cabe la generalidad de la ley a la defensa particular. Qué buena que fue esa charla, y que ahora Luis Evasco me la recordó a raíz del comentario que hizo sobre lo que estaba hablando Rubén. Disculpen, era nada más que esto que quería recordarlo. Son cosas que nos va dejando en su camino la asociación, ¿no? Bien. Acá, Mariana, ahí vi. Se me perdió. Ahí yo te reinicié el audio. Ahí está, perfecto, ahí está. Bueno, la verdad, sumamente rica todas las intervenciones. Bueno, Rubén, la verdad, clarísimo como siempre, me encantó, necesito ese PowerPoint porque hubo cosas que no llegué a tomar notas sumamente interesantes. Quiero ser muy breve. Realmente me ha quedado muy claro el tipo que no hay un cambio de valoración probatorio, sí, no hay un cambio de valoración ni cambio de estándares tratándose de temas de violencia de género. Lo que sí me parece que tenemos que reflexionar, tanto como operadores como profesores, es ver de qué manera empezamos los procesos de sensibilización en temas de violencia de género. Yo creo que en temas de género y resolver los casos con perspectiva de género no tienen que ser abstracciones en nuestras resoluciones y en nuestras intervenciones en audiencias o en nuestras sentencias escritas, ¿no? Porque uno habla, bueno, se llena la boca hablando de resolver las cuestiones con perspectiva de género y de alguna manera nunca están materializadas en decisiones concretas. Y creo que el gran desafío es que empezar a trabajar en el interior nuestro esta cuestión de género y los estereotipos y demás, cosas que ya no quiero ser reiterativa porque todos lo han mencionado, pero a veces lo difícil que es por nuestra cultura, por cómo fuimos criados, por cómo estamos acostumbrados culturalmente. Sí, hay un fallo muy interesante de la Corte bonaerense, donde habla de una chica que estaba de novia con el encargado de una playa en una estación de servicio, ¿sí? En la cual tenía una relación de pareja y él la toca delante de sus compañeros de trabajo, a pesar de tener una relación de pareja. Y la Corte revoca la resolución, dando una gran explicación de por qué, aunque esta persona estaba en pareja y todos lo sabían y demás,
no dejaba de ser un abuso el hecho de que a ella la manoseara, aunque fuera su pareja, delante de compañeros de trabajo y demás. Creo que es una cuestión, doy el ejemplo porque son disparadores de desde qué lado tenemos que empezar a resolver, desde qué lado tenemos que empezar a cambiar nuestro interior y a sensibilizarnos con el tema de género, como decía Gustavo, el tema de cómo ver o valorar la declaración de una víctima que se retracta y demás, y creo que ese es el gran desafío que tenemos, porque es una lucha interna, con cosas que a lo mejor tenemos una formación y culturalmente muy determinados, y creo que ese es el gran desafío como operadores. Solamente quería hacer mención a eso. Totalmente, sí, totalmente. Y otra de las cosas que hay, no sé si a ustedes les pasa, es que ya que el legislador introdujo la cuestión de género, el delito más común que hay es el de las amenazas. Y no hay digamos, una previsión que nada me impide, pero digamos, el contexto de género a las amenazas y demás debería ser, a mi modo de ver, de alguna forma contemplado legislativamente. A mí me ha pasado, me acuerdo hace años, un caso que se lo puedo pasar, que hace muchos años, cuando no se hablaba de perspectiva de género ni de violencia de género, un sujeto que se separa y la molesta a la mujer, no le dejaba rehacer su vida, formar su hogar y demás, y ninguno de las acciones que hacía por ahí encajaban en el tipo de amenaza, pero para mí era una clara perturbación a la libertad individual de esta persona y a su proyecto de vida. Y ahí, por ahí, basado en Carrara y demás, y toda una construcción, lo condené por un hecho único, eran muchos, como amenaza. Y la verdad que hoy podría ser contextualizado como una suerte de violencia de género y demás, pero el delito de amenaza o de esa intranquilidad que le coarta la posibilidad de formar su vida independiente, rehacer su vida, tener su trabajo y demás, yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos cuando hay que encuadrar jurídicamente ese tipo de hechos que no llegan a ser otra cosa más violenta o lo que fuere, y la legislación se queda como en el medio del camino, y tampoco, esto es lo que hablamos hoy, tampoco tenemos herramientas para decirle, bueno, ayudamos al tipo que no joda más y se le da un tratamiento, lo obligamos a hacer un tratamiento o lo que fuera, y a la mujer a rehacer su vida de alguna forma apoyándola psicológicamente, haciendo su tratamiento por su lado. Todas esas cosas que vos decís, Mariana, en la práctica se ven y se ven cada vez más. Y no es que haya más abusos o más violencia, sino que se denuncian más. Por lo menos eso creo. Bien. Ahí también solicitó la palabra Julia Rutiliano. Julia. Sí, no, yo quería continuar con una reflexión que hizo Mariana respecto a que nos tenemos que sensibilizar los operadores del sistema. Quería contar una experiencia que tuvimos en la provincia de Buenos Aires haciendo eco de un plan que surgió en la Corte de Nación. La Corte formó concursos especializados a un grupo de replicadores para que nosotros, entre ellos estaba yo, primero teníamos que aprender nosotros y podamos cambiar esa cabeza al operador del sistema y poder mitigar esa lucha interna que decía Mariana, que tenemos con esta formación, educación, venimos en un periodo de transición bastante de crianza y de actualidad que se chocan bastante. Y lo que quiero contar es cómo me asombró la reticencia de los propios operadores a ir a estos cursos. Cuanto más para poder, el curso se trataba de poder resolver, sentenciar y acompañar a la víctima con perspectiva de género, ¿no? Poder sentenciar con perspectiva de género. La reticencia a aprender, cuanto más alto era el cargo que tenían, porque eran fiscales, jueces, secretarios, camaristas, cuanto más alto era, fiscales de cámara, por supuesto, más faltaban. Más faltaron. Lo digo con conocimiento de causa porque yo fui a todos, porque, lo dictábamos nosotros, nos dio material la Corte, y Luis lo debe conocer porque esto surgió en la Corte de Nación y hizo eco la Corte de Provincia,
Y bueno, nos prepararon y todo, y creo que no, hubo algunos, que yo los conozco porque hace 30 años que estoy en el mismo departamento judicial, no fueron nunca, jamás, y no les, es como que, además de esta crisis interna, es la falta de interés de poder mentalizarse para sentenciar con perspectiva de género. Así que hagamos nosotros también la mea culpa como operadores del sistema, ¿no? Para poder comprender esta situación tan especial y delito tan distinto. Bueno, era eso, ese mi aporte. Bien, gracias Julia. No sé si alguno más desea realizar una intervención. Yo no he visto que esté levantada la mano de alguien más, y tampoco en el chat han solicitado, porque si no, en ese caso, el doctor Cuenca iba a intervenir. Bueno, doctor Cuenca, si quiere tomar la palabra. Gracias, Analia. Sí, me dejan para lo último, Rubén. Voy a hacer una preguntita doble, tratando de variar un poquito el enfoque, pero desde una realidad de funcionamiento del sistema judicial. Nosotros, para llegar a un testimonio, hay que capturarlo, y ese elemento que inicialmente se evalúa, por ahí el que primero lo capta es un uniformado, es un empleado, y después es llevado, coincido con lo que decía Luis El Vasco antes, es llevado, tendría que ser llevado directamente a quien va a decidir si esto tiene algún grado de andamiaje o no, pero esto opera en un tiempo, con lo cual una primera pregunta que te hago es tu opinión acerca de la creación que en distintos ámbitos del país, pero se crearon hace mucho, y no porque había perspectiva de género, sino por darle un cuidado especial a la mujer. No era género en ese momento, sino las llamadas comisarías de la mujer, que hoy modernamente son unidades de género, es decir, aquellas oficinas administrativas, muchas policiales, dependientes de la propia jefatura de policía, pero que tiene personal específico. Fundamentalmente, si recordamos, cuando esto comenzó, la comisaría de la mujer se caracterizaba por estar llena de mujeres, y ese fue un gran avance, entre comillas, en ese tiempo, porque se le daba un marco de importancia de que se atendía a una mujer en el marco de una agresión, etcétera, etcétera. Bueno, hoy esto ha ido avanzando, pero es quien tiene la primera aproximación al conflicto. Y bueno, ¿qué te parece a vos esto desde el punto de vista de organismos administrativos, porque son los que primero van a funcionar, muy cerca de la fiscalía, lo que quieras, pero son los que primero en una noche es quien se va a hacer cargo en una toma inicial de algún marco de declaración? Pensemos que en el acusatorio todo esto son simples evidencias que vamos a seleccionar, con lo cual, ¿quién hace todo eso si no tenemos un fiscal puntual? Y una segunda aproximación, las dos así me contestas juntos, que en este mismo avance de esta cultura de especialización, también observamos ahora en distintos lugares del país, aquí también en Santa Fe no sucede, que hay unidades de género, unidades fiscales, por supuesto, de géneros, con un funcionamiento bastante particular por el grado de especialización, y a veces observamos que pareciera que ese ambiente de investigación y de persecución probatoria es diferente a lo que es la persecución común, en cuanto a los parámetros que usan, en cuanto a los preconceptos que se usan, en cuanto a todo esto que vos hablaste tan importante antes, lo vemos a veces, es decir, digo, para hacerlo práctico y corto, no es lo mismo a veces hablar con un fiscal especializado en delitos sexuales o género según las unidades fiscales, y con todo el parámetro que tienen en cuanto a su funcionamiento, con ese clima que tiene esa fiscalía, digo, que con un fiscal que le puede haber tocado esa causa, no solo en cuanto a la evaluación probatoria, sino en cuanto a la captura de elementos de datos, en cuanto a qué es lo que va a trabajar, en cuanto al trato con la defensa, es decir, un montón de cosas eminentemente prácticas. Por eso te daba esta doble aproximación, la segunda puede englobar a la primera, pero a ver, ¿cuál es tu opinión en esto, Rubén?
Yo, o sea, no voy a decir nada sino sentido común. El BPR con Nicaragua es ese caso de la nenita de 8 años que es sometida a varias instancias de exámenes médicos y demás, y a mí me parece, lo puse ahí en el PowerPoint, tal vez no se vio, pero la investigación especializada debe ser un hecho real. Yo me acuerdo cuando estábamos en el juzgado de instrucción y se reemplazaron las máquinas de escribir por computadoras y todos creíamos que venía la onda digital y la digitalización y en realidad hacíamos lo mismo con la máquina de escribir, con la computadora, de lo que hacíamos con la máquina de escribir, es decir, transcribíamos las actas de la misma manera, más rápido, copiábamos y pegábamos, pero en definitiva lo que quiero significar con esto es que muchas veces la etiqueta de especializada o de comisaría de la mujer o lo que sea no nos da la seguridad que así sea. Sí me parece una barbaridad que a las denuncias y a los informes forenses y demás, de las chiquitas, de las nenas, de las gurisas, como decimos nosotros, los hagan varones, como pasó en ese caso BPR, pero no por una cuestión, digamos, de sexo o demás, sino por el pudor y la posibilidad que tienen de desplayarse. Lo mismo sucede con las cámaras GESEL. A veces me parece que la posibilidad que tienen de hablar con gente que está en el tema, que sea de su edad, que sea más allegada, no sé. Me parece que la especialización no pasa solamente en Entre Ríos, tenemos comisarías de la mujer en todas las jurisdicciones, y sí, hacen las detenciones mujeres, hay cacheos de mujeres, bueno, todo lo que uno sabe, pero no sé si eso significa que estén especializadas en el trabajo que tienen que hacer de acercamiento que vos decís a la víctima. Me parece que eso requiere también de otro tipo de preparación, a veces de otro tipo de profesionales que no sean de fuerza de seguridad específicamente, sino psicólogos o médicos o lo que fuere, no sé. Pero me parece que estoy totalmente de acuerdo con que vamos a obtener mucho mejor trato, vamos a preservar mucho mejor a las víctimas y demás, dándoles un trato especializado y demás. Y a su vez se va a preservar mejor la información o se va a obtener mejor información para que ese caso no quede impune, me parece. Pero repito, no creo que sea solamente poner un cartelito fiscalía especializada o comisaría especializada, sino que hay que llenarlo de contenido. No sé si te respondí. Digo esto porque últimamente estamos llenos de sellos, en todo. Hay asociaciones, hay creaciones de todo tipo y hay que ver el contenido que eso tiene después. Y a mí me parece que lo que decía Mariana, Julia, sensibilizar y trabajar, merecen una respuesta distinta. Porque para hacer lo mismo no tiene sentido el cambio, digo yo. Bien. Una pregunta en general, ¿todos están de acuerdo con que el estándar no se debe flexibilizar? Ahora les pregunto yo, a ver si me escuchan. Claro que no se tiene que flexibilizar. Bueno, es parte de la segunda pregunta, Rubén, que te decía, porque a veces uno percibe que entrando en esa unidad, que es como te decía hace un ratito, entrando en alguna unidad fiscal especializada, o uno evalúa la respuesta fiscal desde una flexibilización que por allí le llama la atención. No estamos generalizando, sino que estamos advirtiendo que esto por allí uno va predispuesto a evaluar que puede haber una flexibilización en cómo se realiza la evaluación. No estamos generalizando, sino que decimos que ahí es posible que haya alguna modificación. No, yo insisto con no invertir los planos. Una cosa es la averiguación y otra es la justificación. Y la justificación a través de los tratados y todo eso va después de lo primero. Por eso llama la atención, pero es así. No sé, ¿hay alguien que pidió la palabra ahí? Sí, el doctor Sebasco.
Sí, Rubén. Civilizar. En realidad, yo insisto que no puede haber estándares para un delito y estándares para otro de análisis. Creo que la clave en la materia, en la cuestión de género, pasa por otro lado, pasa por no descartar por prejuicios, por escuchar a la víctima, por atenderla, por investigar lo que la víctima dice, por atender el contexto para la credibilidad de un testigo. Cuando nosotros podemos tener un caso de testigo único, tanto en un caso de violencia de género como en un caso de apremios ilegales. En ambos casos, que son casos que ocurren en la intimidad, donde probablemente no haya testigos externos o no haya otras pruebas, en ambos casos nosotros tenemos que escuchar a la víctima y atender al contexto para entender la credibilidad. Y la credibilidad de un testigo, puede haber condena con un testigo único, cuando el testigo es creíble, si hay un contexto que indica que no tenemos por qué no creerle. Entonces, no es un tema de violencia de género, no. Me parece que la perspectiva de género está en descartar prejuicios que hacían que no escucháramos a la víctima de violencia. Son dos cosas distintas. Me parece que la clave está ahí. Como decía uno de los fallos que vos mencionabas, el principio de dubio pro reo sigue existiendo, pero ese es otro tema. El tema es investigar, analizar, sostener a la víctima, apoyarla. Ahí es donde está la perspectiva de género, pero no solamente la perspectiva de género, con las otras víctimas también. La víctima de delito, hoy en el marco de un proceso adversarial, es un actor muy importante en el proceso, y este es un cambio que se está produciendo a pasos agigantados, es decir, la expropiación total del conflicto por parte del Estado, esa visión unilateral, descartando a la víctima del proceso. Me parece que lo que ha traído la perspectiva de género ha sido rescatar el concepto víctima para el proceso, y no solamente en materia de género, sino en cualquier otro aspecto que lo podamos analizar. Esta contienda que se da en el proceso nos indica que nosotros tenemos que escuchar a todas las víctimas, sea cual sea, y sea cual sea su posición. Ahora, una vez que escuchamos a la víctima, investigamos, las conclusiones las tomamos a partir de un estándar probatorio que objetivamente debe justificar una teoría del caso y sostener una postura frente al tribunal. Me parece que la clave pasa por ahí. Yo creo que la perspectiva de género ha traído un avance enorme en el marco del derecho procesal, porque nosotros en el sistema escrito teníamos esta visión matemática de la prueba, que si no teníamos dos testigos no había prueba, etc. La perspectiva de género nos abrió el panorama para poder analizar el contexto y para poder analizar la credibilidad. Lo que no debemos hacer es burocratizar el análisis y decir, todo lo que dice la mujer es verdad. No, bueno, todo lo que dice hay que probarlo, y esto hace que el imputado está frente al proceso también con sus derechos y con el beneficio de la duda. Por eso me parece que el estándar no debe ser distinto. Lo que nosotros tenemos que mirar es cuáles son los estándares probatorios que estamos manejando en el marco de un proceso adversarial, ¿no? Sí. Este es el punto. Yo tomo dos o tres cositas para reflexión, para complementar lo que vos decís, que comparto. Esa visión de víctima e insumo no va más. Les voy a pasar el artículo después si quieren, que escribí sobre la pelea de la víctima con el imputado por las garantías constitucionales, que es lo que el artículo de proceso equitativo que les digo, que pueden compartirlo o no. Y lo otro, con relación al testimonio, nosotros tenemos un entrenamiento a partir de, para mí, de los autores clásicos, que los tengo a todos y me gustan mucho, Gorfe, o puede ser Vincenzo Mancini, León en otro punto, Mittermeier, que se centraban, así como se centraban en la motivación del delito, se centraban en la motivación del testigo y trabajaban sobre la detección de mentira. Entonces tenemos un defecto de formación profesional, a mi juicio. Yo lo desarrollo en el tomo 3 de lo que escribí bastante de eso, y que nosotros deberíamos trabajar, en vez de la detección de mentira, la validación del testimonio.
que es lo que vos acabas de decir, o sea, establecer la credibilidad de la víctima a partir de los métodos actuales de validación de testimonio y la que se puede aplicar a cualquier testigo, pero más si es una víctima de violencia de género o de contexto de violencia, en donde no podemos creer que las inconsistencias o lo que serían las contradicciones formen parte de la mentira, porque eso es desconocer cómo funciona la memoria. Que la memoria, como dice Benedetti, está llena de olvido. El olvido es parte de la memoria en su proceso de formación experimental para la supervivencia. Entonces, a mí me parece que partimos del desconocimiento del funcionamiento del cerebro, del funcionamiento de la memoria, del funcionamiento del recuerdo y del olvido, y después creemos que esa vieja concepción del psicoanálisis de que el cerebro o la memoria es una hoja en blanco, una pizarra en blanco, y sobre ella escribimos, y cuando queremos abrimos el cajón del recuerdo y lo traemos intacto. En realidad, la memoria es una construcción. Y es una construcción a punto tal que también permite que desde lo subjetivo y desde las preguntas del operador se involucren las respuestas que puede llegar a dar. Por eso también es importante la forma en que se hacen las preguntas, la subjetividad y demás. Me parece que esto nos interpela también en la forma que trabajamos, lo que decía Víctor hoy, quién toma el testimonio, cómo se toma, cuánto del interrogador hay en las respuestas y cuánto del recuerdo hay en las respuestas. Me parece que esto es un tema para hablarlo en otro momento, pero el tema de validación de testimonio, que es un tema que me apasiona, estudio esto que les pasé hoy de psicoanálisis y psicología, que es algo que me gusta, incluso las nuevas fórmulas a partir de las neurociencias de la posibilidad de transportar lo que es los recuerdos, que no estamos tan lejos tampoco. Se conectó Silvina. Sí, ahí está Silvina. Hola Silvina, ¿cómo estás? Llegaste tarde, así que te vamos a aplicar el reglamento. Silvina, ¿querías intervenir? Estoy con mal audio. Ah. A ver. A ver ahora. Nosotros te escuchamos. ¿Vos? No, me parece que no nos escucha. Con Luis creo que compartimos lo de la lectura de Harari, por eso pensamos lo mismo sobre los prejuicios y demás. Homo Deus, animales a dioses y 21 reflexiones para el siglo XXI. Yo lo que había visto en el fallo, por ejemplo, de la Corte Interamericana, el que intervino, bueno, contra Nicaragua, es la Corte no habla de estándares, pero sí menciona que tal vez en las instrucciones al jurado debió tratarse el tema de la perspectiva de género, en el sentido de darle instrucciones, porque no se había tampoco ofrecido como prueba, por ejemplo, alguna que valorara el contexto especial en que ocurren los delitos, o tal vez la prueba en particular, pero eso creo yo que no tiene que ver con los estándares, que es lo que planteás en esto. Ese fallo interpela fuertemente la investigación, la forma de colección de evidencia. Bueno, aparte revela cierta complicidad del sistema para la impunidad y la permisividad de los abusos, por lo menos lo que se ve. Pero lo que vos decís es así. Y también es llamativo, pero esto no soy un estudioso del tema, no lo conozco, es llamativo como la víctima encuentra, lo que decía Luis hoy, la víctima encuentra la forma de llegar a un tribunal internacional para reclamar justicia, aunque sea en contra del Estado, cuando se le niega el derecho a hacerlo en contra del imputado porque no hay recursos, supuestamente. Claro, sí, bueno, yo había escrito un trabajo viendo la posibilidad, inclusive a partir de ese fallo de la Fiscalía, para eventualmente recurrir a un fallo, porque justamente se trata de un apartamiento, ¿no?, de la prueba, pero a favor de la víctima, ¿no?, o más bien en contra de la postura de la víctima. Perdón, Rubén, ahí justamente lo que dice Analía es el mismo fallo, uno de los considerandos es el que yo utilicé para pedirle al Tribunal de Juicio por Jurados que me autorizara la presencia de un testigo experto para que justamente le llevara
la visión específica al jurado, y para poder darle justamente las instrucciones finales para la deliberación. Por ahí la postura fue, esto lo había visto yo en un juicio cuando fuimos a presenciar con Silvini, con Julita en San Francisco, de dar la información de calidad al jurado para que pudieran tener la perspectiva de género para saber si el estándar de nuestro 80, inciso 11, estaba cumplido o no. Y ese fue justamente, esto surgió una charla, una sobremesa con Manu Freire, discutiendo los alcances del fallo, y a partir de ahí trajimos el testigo experto, lo presentamos justamente por la perspectiva de género. Para unirme y no me dejes. Es interesante, che. No, acá me doy cuenta que están abiertos. Está muy interesante. Ahí cerré el audio porque justo se... Es interesante el trabajo tuyo, lo queremos ver, Analía, y por supuesto te vamos a consultar. Está bueno. No, sí, era una postura porque le da a la Fiscalía una posibilidad, por lo menos. Igual es difícil, ¿no? Porque en el mismo trabajo analizaba los distintos argumentos que hay, y en Estados Unidos tampoco existe la posibilidad de impugnar el veredicto absolutorio, ¿no? O sea, así que eso está descartado completamente. Pero sí por el lado de salvaguardar el acceso a la justicia de las víctimas. En este caso, bueno, tenía que ver con una niña, mujer víctima. Entonces, por ese lado, bueno, lo dejaba como un interrogante. Así que... Sí, sí. Lo que pasa es, a mi juicio, el análisis hay que hacerlo en muchísimos planos. Ese plano que ustedes mencionan, lo que hablamos de perspectiva de género, el tema de los abreviados. Nosotros, lo que hablábamos hoy, muchos de los abreviados se basan en un plano de justificación transaccional y desconocen la ontología de los hechos. Entonces, ¿hasta qué punto el tribunal puede expedirse cuando el arma no está? O se quita un agravante de un hecho que es con agravante. Entonces, el problema que para mí tenemos es que hemos incorporado un montón de institutos, a veces, que yo no reniego que estén ni que no estén, lo analizo nada más, en un sistema que no estaba previsto para esto. Entonces, nos cruje el sistema por todos lados. Yo lo veo con los juicios abreviados todo el tiempo. Sacan el arma porque arreglaron tal pena, y el arma está porque hubo un tiro. Entonces, vamos al plano de justificación y a que no hay conflicto, están todos de acuerdo, estaría todo bien. Ahora, cuando vas al plano de la exposición racional de la motivación de la sentencia, que en nuestras provincias es exigida hasta por la Constitución, está fuera de alcance ese acuerdo. Entonces, después tenés las facultades del fiscal de Estados Unidos y las facultades del fiscal nuestro, tenés la disponibilidad, o sea, está bueno, y esto nos llevaría horas, pero está bueno ir viendo todas las aporías del sistema, ¿no? Sí, y después, bueno, no sé, acá ya se va un poco más de tema, ¿no? Pero como siempre se está hablando de la víctima en el proceso y su participación, cuál es el alcance de esa participación. Nosotros, por ejemplo, y en ese sentido puede hablar Gladys López, porque justo estuvo en un juicio, de juicio por jurados en la Ciudad de La Plata, en el cual, bueno, se había elevado la causa a juicio por una tentativa de homicidio agravado. Y tenían un particular damnificado y la fiscalía, ¿no?, que interviniendo. El particular damnificado como abogado representante o más bien patrocinador de la víctima en el juicio. Y cuando se realizó el juicio por jurados, bueno, al finalizar, el alegato de la Fiscalía fue bajar a unas lesiones graves, y el alegato del particular damnificado quedó con bueno, con el mismo delito por el cual había calificado la elevación a juicio, o sea, la tentativa de homicidio agravado. Y finalmente el jurado lo que hizo fue dictar un veredicto condenatorio, pero si mal no recuerdo era por un delito menor, que eran las lesiones leves, y finalmente cuando tuvieron que hacer la cesura de juicio, la causa, bueno, estaba prescripta porque habían pasado más de 2 años. Entonces, a lo que voy es que, ¿qué sentido tiene la participación ahí del particular damnificado
cuando no hay una coordinación con el Ministerio Público Fiscal. Es decir, ¿qué garantía de acceso a la justicia le damos a la víctima si al final esa participación no es coordinada con la autoridad estatal? O en todo caso, la Fiscalía tendría que haber dejado que continúe únicamente la víctima, o coordinarse la actuación, ¿no? Me parece que eso también... Sí. Gladys, no sé si... Sí, sí, es correcto exactamente. Es correcto el desarrollo histórico. Creo que, digamos, habría que ver exactamente cuál fue la prueba que se logró producir en el juicio. Yo entendí razonable la postura de la Fiscalía, ciertamente, perdón, pero era parte yo y quizás esto no sería del todo apropiado, pero la verdad que la postura que tuvo la particular damnificada en ese momento no era sostenible desde ningún punto de vista probatoriamente. Terminó con lesiones leves porque realmente, lo único que se logró probar en el juicio fueron precisamente lesiones leves. Entiendo que realmente el jurado votó de acuerdo a las probanzas que se habían producido. Es relativo, en este caso, y les cuento, digamos, como anecdótico en cuanto a la participación de la víctima, cuando la víctima llega a declarar al juicio, pide que el imputado no esté, que se vaya porque tenía miedo de declarar frente a él, no quería verlo, y demás, digamos, tenía un discurso muy de acuerdo, digamos, a lo que sería la perspectiva de género, y lo cierto es que al tercer día del juicio la víctima estaba sentada en la sala de audiencias, presenciando el juicio, digamos, en presencia del imputado. No sé, en este caso, digamos, a veces el encauzamiento que dan los abogados a la participación de la víctima puede ser contraproducente también. Pero bueno, estoy como parte en ese juicio, es como que mis apreciaciones están influidas por eso. Esa camisa es de fan, ¿no? Sí, más que nada era obviamente que Gladys es tal cual lo expresa. Esperen que ahí no sé quién es ahí. Me parece que estaba uno que se le iba el audio. Creo que la cuestión está, me parece que la acusación tiene que estar coordinada, por eso habría que estudiar un poco más por qué en Estados Unidos no tienen un representante de la víctima, y si eso también tiene que ver. Obviamente ellos no ven desde el punto de vista del derecho de la víctima, de la tutela efectiva o del acceso a la justicia. Pero acá nosotros tenemos la convencionalidad, necesitamos tener un representante de la víctima en el proceso, pero a veces este tipo de intervención lo deja totalmente desprotegida, porque a esta persona directamente se prescribió la acción, o sea, no tuvo ningún tipo de respuesta. Me parece que eso debería ser contemplado, no sé. Bueno, doctor Cuenca, no sé si quiere ya, además no sé si alguien más quería también intervenir. Silvina, no sé si pudiste... no, no, está bien. Bien. Mira, me volví a conectar porque no escuché nada, me perdí, bueno, lo último, pero bueno, al menos los saludo a todos. Hola, buenas noches, acá tardísimo, pero bueno, me alegro de verlos y de la participación que ha tenido este primer conversatorio. Felicitaciones, Rubén, te escucharé tu grabación. Álvaro, gracias. Felicitaciones a los organizadores. Me quedé pensando nada más, no para pedir la palabra ni nada, pero qué rígida que son las normas. No digo nada nuevo, es una pavada, pero qué rígida que son las normas, qué lento que es el sistema y qué dinámico y flexible son las relaciones humanas. Entonces, qué difícil es ir a tiempo con la dinámica de las relaciones, sobre todo cuando
sucede esto que vos hablabas recién, la víctima que primero no está, después viene. Es muy complejo. Es muy complejo y queremos abarcar desde el derecho la conflictividad humana más sensible, que es sobre todo la entrecasa, y la verdad que las herramientas que tenemos son muchas veces toscas, ¿no? Exacto. Bueno, lindo final, Rubén. Una linda síntesis desde el punto de vista humano. A veces nos enfrascamos, parecemos que estamos en un gabinete y nos estamos olvidando de otra realidad, ¿no? Que supera los códigos, las leyes, las interpretaciones. Así que valoro mucho lo que acabas de decir. Bueno, igualmente te tenía que saludar porque ha sido una linda charla. La verdad que uno sigue aprendiendo, pasan los años y seguimos aprendiendo, escuchándonos y diciendo cosas en pro de construir algo mejor. Así que creo que ha sido un éxito hoy la jornada con la cual comenzamos los conversatorios. Los invito para el miércoles 8, ya le vamos a notificar a todo, el miércoles 8 a las 18 horas, vamos a tener el segundo, vamos a trabajar sobre un tema específico de la docencia del derecho procesal penal y las nuevas técnicas. Y después ya les enviaremos la nueva fecha, en la cual ojalá que podamos seguir incorporando amigos y con la misma temática, libertad de expresión, respeto hacia la opinión del otro y confrontación de ideas. Uno se va satisfecho cuando ha escuchado cosas nuevas, por lo tanto creo que hoy todos nos debemos ir muy satisfechos primero con tu exposición, Rubén, y después con el debate que se dio. Así que los saludo a todos. Analía, un millón de gracias y sos parte de este equipo, así que te vamos a seguir convocando para que estés con nosotros acá. Nos parece que tenemos que ampliar el grupo y bueno, vos tenés que, ya viniste para quedarte, así que bueno, quedan formalmente invitados para la próxima, para el próximo miércoles 8, ya le vamos a pasar los temas. Un abrazo a todos. Un abrazo, buenas noches. Gracias, Rubén. Adiós. Chao. Gracias. Chao a todos, gracias. Gracias a Gusto ustedes. verlos. Adiós. Gracias, Rubén. Gracias, Genio, Rubén. Besitos Abrazo a enorme. todos. Chau, chau. Un besito. Salí.